verso de introducción, a ver si hoy concluimos, y yo espero que sí. La gracia solo significa regalo de Dios, o regalo merecido, o tiene otro significado. Ahí en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 12. Amén. Cuando tengan, si damos lectura, pues os diré en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Amén. Voy a tomar asiento, hermano. Ya hemos visto parte de ello. Solo queda unos versos. Y ya de ahí un capítulo que quiero leer, donde habla de la salvación por gracia. Amén. Ya vimos de gracia, hermano, ya vimos que cuando Dios opera en gracia, entonces comienza a operar en cuatro aspectos importantes de nuestra vida: perfección, afirmación, fortaleza y establecimiento en la fe en Cristo. Amén. Entonces creo que si yo, por ejemplo, soy cristiano y soy fluctuante como el hermano Lama, si hoy confío en Dios, tengo fe en Dios, pero viene un problema y ya no confío en Él, no hay esa gracia en mí. Otra vez está la gracia, pero no ha llegado, pero no se confunda, porque cuando nosotros tenemos una dificultad y de repente hacemos lo que el mundo, hermano, que nos tiramos al drama, digamos así, no hay esa gracia que perfeccione, porque bien o mal puede ser que nos sintamos afectados por ciertas circunstancias, pero como dice el Proverbios, el justo peca 7 veces y aún así se levantará. ¿Se escuchan? Es uno de los versos que vamos a ver también contradictorios en el mensaje también del domingo. Igual, si tiene usted alguna duda de los versos o de alguna manera excusa de los falsos cristianos que hagan un verso o dos versos para que luego haga saber hoy, o si no el domingo, que estoy hablando para que podamos ser enseñados. Amén. Amén. Sí, amén. Ser enseñados de tal manera que podamos no solamente aparentar en nuestra vestimenta, sino mostrar que realmente somos capaces también de poder disertar en cualquier mensaje de la palabra de Dios y poder también derribar todo argumento. Como por ejemplo, hay una gran ignorancia terrible cuando no se lee la palabra y no se le estudia como debe ser la palabra para comprender. Pero tiene sus aspectos importantes, sus principios. No vamos a comprender con cualquier diálogo que se encuentre. Por ejemplo, yo no puedo comprender con alguien que ya estuvo aquí y que le ha hablado y sigue escribiendo en la sociedad. Ahí aplica el verso que dice: en 80 las dos. Amén. Pero sí, cuando viene alguien con una que no es un cerdo, pero que viene con una enseñanza que contradice la verdadera enseñanza, valga la redundancia, del Señor Jesús, tenemos que rebatir para derribarle el concepto que tiene la palabra, que él ha malinterpretado, para poder de alguna manera lograr que salga de esa ignorancia y poderlo ganar. Amén. Sí, amén. O si no, los que están escuchando pueden ser librados de ello. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermano, ahí en el capítulo 36, verso 27 de Ezequiel. ¿Lo tiene? Dice ese verso que en el lenguaje sencillo dice: pondré mi espíritu en ustedes, y le subrayé ahí en la porción final. Vuelvo a repetir el verso: pondré mi espíritu en ustedes. De hecho, debería haber subrayado todo, porque si se fijan, el verso habla de la postura y del trabajo de Dios, y nada de una obra del hombre, sino solamente la obra de Dios. Entonces vemos a Dios obrar en el hombre, que realmente es de la gracia. Dice:
pondré mi espíritu en ustedes. Y luego en la siguiente parte del verso dice, y así haré que obedezcan todos mis mandamientos. No podemos obedecer la palabra de Dios mientras Dios no ponga su espíritu. Por eso hay quienes dicen el duro y difícil ser cristiano, sí, porque no tienen el espíritu de Dios. Cuando está el espíritu de Dios, entonces el espíritu de Dios, la persona del espíritu, nos lleva a obedecer la palabra de Dios. Y dice, y mis mandamientos no son gravosos, dice la palabra. Entonces no es difícil guardarlo, pero cuando el espíritu de Dios está en nosotros. Porque cuando ya el espíritu está en nosotros, ya está el poder de Dios influenciando divinamente nuestro corazón. Amén. Sí, amén. Bueno, hoy vamos a ver más a fondo ese capítulo 36 de Ezequiel. Vayamos a Salmos capítulo 27, verso 8. Vea la relación que tiene, no son versos aislados, sino que toda la palabra y de hecho, prepárense, hermano, para que los siguientes miércoles, porque no porque podamos, o a lo mejor martes, miércoles, de un mensaje por lo que Dios tiene a preparar en otras partes. Mira lo que dice. La selva ya luego sus sillas de pie de China más. Ok. Ustedes pueden saber. ¿No? Ok. Dice, pondré mi espíritu en ustedes y así haré que obedezcan todos mis mandamientos. Para, por ejemplo, hermano, creo que como estudio, ustedes no van a aplicar, pero sí en la palabra. Bueno, eso es lo que me imagino. Para poder entender un versículo, primero hay que ir en el capítulo mismo donde está el verso. Amén. Esto no me lo enseñó nadie, sino que Dios, porque eso está así. Y en cierta manera los seminarios lo miré que eso sí enseña. Pero en realidad, hermano, es bien sencillo. En el capítulo que usted va a leer, el verso, para poder entender ese verso, usted tiene que ir al antitexto, que quiere decir los versos antes del texto, y luego al contexto, que es los textos que están después del verso que usted está leyendo o del texto. Y entonces le va a mostrar realmente lo que significa. Y luego de ahí lo tiene que confirmar varios textos de toda la Biblia. Y usted va a ver que entonces el significado. Por eso es de que cuando usted, por ejemplo, comienza a estudiar la Biblia, se da cuenta la real traducción que debe de tener, o la real aplicación del verso. Amén. Como por ejemplo los versos que vamos a leer, cuando usted lee, por ejemplo, y el justo caerá 7 veces y se volverá a levantar, mas el perverso caerá una sola vez y verá su fin. Entonces todos, hermanos, hasta teólogos, lamentablemente estamos en el mundo, hermano, y Satanás entorpece la sabiduría de los pensares. Teólogos afirman, hermano, que ahí habla que el justo caerá en pecado 7 veces. 7 veces significa completo, o sea que siempre Dios lo va a restaurar. Pero cuando usted lee los antitextos, se da cuenta que dice: no te acerques ni acerques la casa del justo, ni trates de destruir su casa. Entonces está hablando de calamidades, de situaciones como problemas familiares, problemas económicos, problemas legales, por causa de que la palabra que no tenga un citatorio a mi casa. Entonces, y ya cuando usted lee el antitexto, ya le va agarrando cuerpo al texto de nuestro estudio, y luego usted mira los contextos donde dice que todos, hermanos, por ejemplo, como el justo, dice como el perverso caerá, y luego dice exactamente lo que pasa cuando un perverso cae y queda completamente en ruinas. Entonces, es imposible que un perverso caiga en pecado. Es como decir, el pescado cayó en el agua. Pues el pescado nada en el agua, el pez nada en el agua. Entonces es imposible decir, cuando el pez anda en el agua, 7 veces se va a ahogar. O sea, el pez siempre va a andar en el agua. Dice, cuando el pez bien puede estar toda su vida en el agua, no se ahoga, pero cuando cae en el agua,
en ese momento se ora. Es una comparación, hermano, como para que usted lo entienda. ¿Me está escuchando? Entonces, relacionándolo con nuestro verso que acabamos de leer, hermano, en cuestión de la gracia, dice Ezequiel que leímos: pondré mi espíritu en ustedes. Habla de la disposición y obra de Dios en el hombre. Pondré mi espíritu en ustedes, y luego dice: y así haré que obedezcan todos mis mandamientos. Vimos que la palabra gracia no significa solamente el regalo de Dios, significa intervención divina, influencia de Dios en el corazón del hombre que se refleja en nuestra vida, en la vida del hombre. El luego también significa gratificación. Entonces aquí vemos explícitamente, hermano, el significado de gracia, que Dios pondrá el Espíritu en nosotros, y entonces a través de su Espíritu Dios hará en nosotros que obedezcamos la palabra. ¿Me está escuchando? Y esta es la obra, hermano, de gracia. Luego vemos un contexto, o vemos otros textos que fortalecen, hermano, la interpretación y el significado verdadero de la gracia, como el Salmo 27:8, que dice: mi corazón te ha oído decir. Mi corazón te ha oído decir. ¿A quién se refiere? Yo le pregunto a usted, hermano, por ejemplo, ¿por qué ponemos despertador o alarmas? Yo no ocupo, hermano, poner en la alarma que pongo para ir a recoger los medicamentos de mi hermano hospital. No ocupo poner la hora y el recordatorio. Tienes que ir. Nomás cuando timbre, hermano, el teléfono, pues no es normal que a cierta hora de mediodía ponga alarma. La ponemos, o sea, mayormente la ponemos cuando vamos a levantar muy temprano. Entonces, cuando suena la alarma, inmediatamente me acuerdo que ya falta 1 hora, 2 horas para ir a recoger el medicamento. Okay. Dios, hermano, si Dios, escúchalo bien, dice que Él es el que pone el Espíritu y hará que obedezcamos completamente los mandamientos, está indicando exactamente lo que la gracia significa, que Él va a influenciarnos en el corazón de nosotros, donde antes los deseos malvados surgían y se exteriorizaban en nuestra carne, cuando tiene comunicación, mentira, engaño, odio, lo que sea. Ahora en el corazón va a influenciar para que antes de que salga el deseo de pecar, como antes, ahora sale el deseo de orar, el deseo de leer la Biblia, el deseo, hermano, de conocerle a Él, el deseo de ayunar, el deseo de congregarnos, el deseo, hermano, de dar testimonio, el deseo de evangelizar, el deseo, hermano, de todo lo que se relaciona en Dios. Amén. Entonces, cuando vemos Salmos 27:8, yo se lo leo: mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. ¿Se fija cómo es la gracia de Dios? Ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde: aquí vengo, Señor. Entonces, ¿ve que es bien fácil la gracia de Dios, hermano? Por ejemplo, todos sabemos que Dios nos mira a todas horas. ¿Verdad? Pero el que tiene la gracia de Dios no solamente sabe que Dios lo mira, sino se guarda también porque Dios lo está viendo. En pocas palabras, todo el mundo sabe que Dios lo mira, pero solamente en una creencia vana y muy completamente enferma. Por eso hacen la gracia, porque en pocas palabras no creen verdaderamente que Dios los está viendo. Cuando un hermano de repente le llega la necesidad de ser el uno, nosotros los hombres, que es un poco más fácil poder orillarnos por allá en un camión, en la llanta, donde sea, en un baldío, de todas maneras uno está consciente, hermano, está escuchando de que alguien puede pasar. Y esa conciencia nos hace, hermano, que busquemos el lugar más escondido. Y aun cuando usted sale de ahí, sale por el mundo a ver si no alguien pasó y lo vio. Bueno, Dios, hermano, es mucho más que eso. Imagínese cuando usted se levantó en la mañana hoy y no dobló sus rodillas para orar. No solamente usted va a estar consciente que lo oró y que Dios lo miró, sino que la misma voz de Dios le va a decir: y yo te levantaste como... No como animal, porque el animal, todos sus actuales, se dice, lo digo de esta manera porque yo no sé, yo no lo sé a ciencia cierta, pero
dicen que los animalitos adoran a Dios cuando empieza a amanecer. Los pajaritos tienen sus cantos, hermanos, dando gracias a Dios. Así que nosotros, por ejemplo, si tenemos la gracia de Dios, es tan fácil, hermano, llevar una vida cristiana. Y por eso cuando hablemos el domingo, que si los hábitos es pecado, que si la pintura es pecado, como decía yo, hermana, ayer, Dios no le va a decir a usted, le va a dar una revelación cuando pasa un camión, como mi hermano decía, pero lo voy a explicar más a fondo. No le va a decir, pasa un payaso, mira, así es como debe ser. Te va a mostrar primeramente lo más importante, porque valga la importunidad. Fui al hospital y miré aquel mostronón, hermano, de allá de Acacias, la que bufaba cuando dijo, yo iba a ir con ustedes, pero ese hombre de estafetita, o ¿cómo ese hombre, ¿cómo dijo? Degrada a la mujer, ni siquiera ese pobre mastodonte, que me imagino que la ponen a basquear los púlpitos, a lo que ella piensa que a basquear los púlpitos. No es denigrar a la mujer, y aparte no soy yo. El apóstol lo dice, que no permito que la mujer hable, ni enseñe, ni esté bajo autoridad del varón. Y como yo aquí estoy en la parte de la autoridad, yo aquí estoy en un lugar de autoridad sobre todos ustedes. Cuando una mujer se sube a un púlpito, está sobre la autoridad de todos los que están ahí escuchando. Si usted me dice que la mujer enseña a la mujer, ahí ya no me vengo, pero igual el pastor tiene líderes, tiene diáconos, así que igual podemos decir que una hermana no puede enseñar hermanas sin culpecones, pero creo que yo veo líderes, veo los ancianos, y los ancianos son los que fungen el papel también del pastor. Pero bueno, dice mi corazón te ha oído decir, ven y conversa. Ahora, escúchelo bien. Cuando está la gracia de Dios, es bien fácil porque Él te va a decir, hey, vamos a orar. Hey, en esto que hablaste es pecado. Hey, en esto tu actitud estuvo mal. Y estoy hablando cosas, hermano, que no son muy detectables ante los cristianos. Imagínese el pecado de usted, que una persona que es cristiana va a adulterar sin que la voz de Dios le diga, hey, vas a adulterar. Mucho menos que lo permita estar adulterando. ¿Sí me entiende? ¿Usted cree que la gracia de Dios le va a permitir, como por ejemplo allá afuera, como lo he visto, que hasta dicen que se quita el maquillaje y eso, pero avientan chicletas o aventaban? Voy a decirlo así, aventaban, porque la gracia he visto bendición de Dios, o aventaban chicletas. No les va a importar primero el corazón, porque recuérdense el corazón. Dice la palabra que del corazón salen los asesinatos, los homicidios, salen los adulterios, bueno, sale toda esa basura. Y Dios en ese mismo corazón, Él va, hermano, a través de la gracia, a influenciar con su mano, con su poder de su Espíritu Santo nuestra vida. Entonces ve lo fácil que es poder llevar una vida cristiana, porque ahora, por ejemplo, es muy fácil vivir en pecado, porque el mismo corazón es el que nos dice, tengo deseo de eso, tengo deseo de pervertirme, tengo deseo de otro. ¿Sí me está escuchando? O sea que natamente sale el deseo de aquí. ¿Qué natamente, hermana Alicia? Lo que sale de la leche. Sí, sale por la misma naturaleza de nuestro ser pecaminoso. Cuando alguien maltrata es porque aquí está, hermano, ese deleite, y aquí sale para acá. ¿Me está escuchando? Es mentira que digan, no, es que así dice, no, es que aquí está. Bueno, ahora, cuando dice en el Salmo 27:8, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo, el pecado hace lo mismo. El pecado te dicta de aquí, hey, no vas a hacer esto. ¿Ya te fijaste qué pasó allá? ¿Ya te fijaste que está recogida esta pornografía? ¿Ya dices que, ¿por qué no haces esto y te das un tiempo para que hagas este pecado? Hace exactamente lo mismo, hermano. Sí, amén. ¿Por qué dice que sí? ¿Lo ha leído usted en la Biblia? Sí, amén. ¿En dónde? Salmos. ¿Salmos qué? No recuerdo. Sí, es en Salmos, hermano. Se lo voy a leer, pero busque las versiones igual usted tiene versiones ahí, ¿verdad? Sí. Mire, entonces, hace lo mismo. Mire, yo también ya me contagié con el tipo de gramática, de escritura. No sé quién murió ahí. Dice, no sé si puede ser nada que.
Miren lo que dice. En la Dios habla hoy en Salmos 36, verso 1. Entonces vea que la gracia de Dios influencia lo mismo que el pecado y Satanás influencia en nosotros. Dice que cuando nosotros pecamos, dice la palabra de Dios que cuando nosotros pecamos, ¿por qué pecamos? Porque nuestras propias concupiscencias, nuestros propios deseos perversos que están aquí, nos impulsan a pecar. Lo contrario a la gracia nos impulsa a hacer lo que le agrada a Dios. Entonces usted peca, usted le sale espontáneo echar chifletas, espontáneo criticar, espontáneo. Yo lo he hecho, hermano. Inmediatamente viene de no echar chifletas. Viene cuando ves que me sale criticar y de repente viene. Estoy en mi casa y viene y ya no. Pero no ustedes, hermano, cuando me salen en los comentarios. De hecho, no es que estoy criticando como ustedes, sino que a veces viene intención y antes que lo hable, viene criticar. Cuando estamos comiendo algo, hermano, que no es criticar, como Pablo, todos hablaban, hermano, fíjate que la iglesia anda con él, pero el tipo así ya con la esposa de su papá, cuando se trata de criticar, porque ahí es donde entendemos lo que proviene de Dios. Cuando el Espíritu de Dios de nosotros, entonces sabremos que todo lo que nos pida que dejamos, pues no hay problema, todo será bíblico. Como de quitarse los aretes, esta va a estar aquí, pero eso de quitarse los aretes, y eso no está aquí. Ya lo explicaré hace tiempo y eso tampoco digo que vengan así como aquella, pero está aquí como unas aracadotas de las prostitutas de aquí de la Jaramillo aquí. O no hay ahí, sí que también hay. Pero bueno, dice, mire lo que dice Salmos 36:1. Vea lo opuesto, vea lo que es la gracia y vea lo que son los deseos desordenados. Dice, la maldad habla al malvado en lo íntimo de su corazón. Y usted no me va a decir que la maldad no habla, no hablaba a nosotros, o de vez en cuando, o de vez en cuando le sigue hablando a usted en lo íntimo de su corazón. No me va a decir que no. ¿Qué pasa cuando eso me empieza a calentar el monte, hermano, cuando sabe qué cosas que? Como cuando usted, por ejemplo, alguien no le habla como usted normalmente le habla. Su corazón comienza a hablar de decirle, ¿ya vistes? Inmediatamente le habla, ¿ya vistes? Hoy no te quiso hablar. Haz lo mismo. Esa no puede ser la influencia de Dios. Es la influencia de la maldad en el corazón del hombre. La maldad habla al malvado en lo íntimo de su corazón. ¿Está escuchando? Y jamás tiene el presente que hay que temer a Dios. ¿Está escuchando? ¿Se da cuenta de todo lo que nosotros podemos estar haciendo de tal manera que confundimos la gracia? Por ejemplo, ¿usted cree que esa gente que, como esa señora que me salió, que venía el pastor sin pasar a dar la polla así, es su mascarón? Le dije, sí es, y la volteé a ver, y ella dije, sí es, y aplico lo que dice la palabra, no de usando a los perros. Ya me quedé ahí acá en el todo aquí. Ya está yendo para el infierno, señora, pero no quiere recibir la escritura. Entonces, ¿usted cree, hermano, que esa señora no usa lentes? Esa señora no se pinta. Pues no se sujeta ni siquiera al hombre, hermano, que yo no fuera pastor. Disculpe, Señor, yo sé que usted les platique esos tipos, pero yo no respeto a ustedes. Está bien. A ver, Señor, usted que me decía, sí, no, ¿me entiende? ¿Sabe lo que dice? Y yo me pongo así nomás, pues adelante, no ha llegado la muchacha esa. Dice el apóstol Pedro, hermano, dice, en una del apóstol Pedro, en un apóstol Pablo, vístanse con decoro y con pudor y decencia. Amén. Dice, como la mujer que antaño se vestía y se arrojaba. ¿Me está escuchando? Sí. Pero no con el adorno externo, sino con el interno del corazón, sujetándose a la autoridad de su esposo. ¿Cuántas mujeres, hermano, no están en esas secas que no traen aretes, no traen nada de pintura? La hermana está blanca como quiera, dar pasa de panzazo, no me golpea tanto mi corazón. Pero las que no son blancas, hermanos, vienen así. Yo digo, Dios, momia tan camona, ¿de dónde llegó? Sí, amén. Escúchenlo bien lo que les voy a decir. Toda esa gente, hermano,
está trabajando por una estética, por un cambio estético, pero nunca por un cambio, hermano, interno de lo ordenado. Amén. De lo maravilloso que Dios quiere en el corazón. Entonces, es fácil cambiar lo externo. El problema, yo le pregunto, como esa Nana Boya que encontré en el hospital y como todas esas celebridades que tienen esa doctrina farisaica de no pintarse, de no nada de mí como el diablo a veces. Yo le pregunto, ¿se sujeta a su marido? O sea, si son solteras, ¿se sujeta a sus papás sin distinguir nada? No, eso es lo bueno, hermano. No, venís sin eso ni nada, hermano, así como el diablo, hermano, bien furioso, de feo. No. No, eso no, hermano. No, cualquiera, si alguien me dijera, usted se veía al cielo con que use este tipo de ropa, yo no lo pondría. Y si eso va a la salvación, sí. Luego usted tiene un uniforme cristiano, pero no se convierten porque convertirse necesita que usted traiga su vida a Cristo. Eso no está en la Biblia, hermana Celia. Lo que estoy no está en la Biblia. Eso lo estoy sacando de mi ancho corazón. Entonces, debe entender eso, hermano, que Dios nos enseña que al igual como dice en mi corazón, he oído decir, ven y ora por mí. ¿Me está escuchando? Igual Satanás, hermano, perdón, el corazón, hay una influencia que se llama el pecado, la naturaleza caída. Dice la Nueva Traducción Viviente, a los malvados el pecado les susurra en lo profundo de su corazón. A los malvados el pecado les susurra en lo profundo de su corazón y no tienen temor de Dios en lo absoluto. ¿Me está escuchando? Cuando usted lo sabe a ciencia cierta, creo que ejemplo de que el pecado le susurra a su corazón, usted lo puede constatar más que nadie. En cuestión de que la voz de Dios susurra a su corazón, allí entramos en problemas. Quién sabe si hay uno o dos que la voz de Dios le susurra a su corazón. Pero que el pecado le susurra a su corazón, le susurra a su corazón. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, son muy sabidos de que, por ejemplo, aquí empieza una vocecita, pero usted piensa que es aquí y por eso cree que es usted? Exactamente que es como está pensando. ¿Por qué no haces esto? O por ejemplo, hermano, antes de que llegara el carro, eso decir, no por usted, ya no, es lo que más bien. Inmediatamente susurra esa vocecita. ¿Pero qué de malo tiene? Porque esa voz del pecado susurra en el corazón. ¿Qué de malo tiene? ¿Me escuchan? Sí, amén. Todo esto, hermano, es exactamente la lucha que hablaba el apóstol Pablo en el capítulo 7, cuando dice que por un lado él quería hacer lo bueno, en Romanos 7, pero por otro lado terminaba haciendo, él quería hacer lo bueno, pero terminaba haciendo lo malo porque estaba vendido al pecado. En pocas palabras, Pablo decía, voy a agradar a Dios antes de convertido, antes de tener la gracia de Dios, voy a agradar los mandamientos, a guardar los mandamientos para agradar a Dios. Pero se daba cuenta que había una ley, y hay dos leyes en la Biblia. Escucho bien, hay dos leyes en la Biblia. ¿Qué es ley? Para empezar, ¿qué es ley? ¿Qué es ley, hermano Roberto? Algo que se tiene que cumplir, que pone reglas, o sea, como reglas que tiene que hacer. La ley, escúchelo bien, cuando hablamos que en la Biblia hay dos leyes, las leyes fueron creadas para que se cumplan y regular organismos sociales, yo qué sé. ¿Me está escuchando? Como hay ley de la ley de gravitación, es la que regula, hermano, la ley de gravedad. Si no, entonces, si no hubiera ley de gravedad, ahorita, ¿qué pasaría, señores destinatarios de la sección amarilla? Usted anduviera allá en la viga dándose de cuernos allá, con sus cuernos despintados en la viga, otro con allá, con los calles con esas luces, como la flatulencia que se escuchó allá, levantando así nubes catastróficas. ¿Sí me está escuchando? ¿Sí me escucha o no? Entonces la ley es para regular
regular y mantener el orden. En Dios, hermano, la Biblia, perdón, hay dos leyes. La ley del pecado. Y si es ley, significa que el pecado es el que gobierna al hombre pecador. El hombre pecador dice: es que yo no quiero ser cristiano. No, es que no quieras, es que tú no puedes, porque está la ley del pecado en ti. Es que no puedo cambiar mi mísera manera de actuar. Es que la ley del pecado te gobierna. Dice es que la ley del pecado. Es que de cagadera es la ley del pecado. Es que chifletuda es la ley del pecado. Es que la religiosidad es la ley del pecado. Es todo. Ahora vemos el otro punto. Y vemos la otra ley. ¿La ley de qué? Nadie habla, cállense la boca. Más que ella. ¿La ley de qué? Hay una ley en la Biblia que es del pecado. Falta otra ley. ¿La ley de qué? No de chifles, ni soples. Bueno, que soples ni nada. Pero de los sonidos. Que anestesia. Hermana Isabel. ¿La ley de Dios? No, porque la ley de Dios mata. Y nadie puede llevar la ley. ¿Debbie? La otra extremo que libera. Liberar. Gracias, mi amor. Hermana Margarita. Chanchiquín. Tú, Gary, dice que eso es lo que nos han enseñado. Hermana Sandra. ¿Ya ven? Aquel que no juega, sopla. La ley del Espíritu. Busca por favor ahí, hermano, la ley, el verso que dice la ley del Espíritu, pues busca. Entonces está la ley del Espíritu. ¿A qué se refiere la palabra de Dios? La ley del Espíritu. La ley es creada para que se cumpla, regular y mantener el orden. Si no hubiera la ley de gravitación, de gravedad, estaríamos flotando, hermano, en un gran desorden. Las sillas estarían en la bóveda, nosotros ahí entre las sillas, un desorden. Si no hubiera leyes, pero bueno, no hay leyes en todo el mundo, no hay leyes, porque si hubiera leyes, no hubiera todos los desórdenes que vemos de delitos flagantes y infragantes que se viven, hermano, en todo el mundo. No hubiera nada de lo que usted mira. No hubiera que el papá mata a su hijo, que el hijo mata a su mamá, que viola a fulana, que mañana roba a fulano, que unos delincuentes asaltan al viejito que saca su pensión. No hubiera esto, ni hubiera gente que tocó la larga y que dejaba la puerta abierta. Y otros que están ciegos y que no cierran. No había nada de eso. ¿Me está escuchando? Sí, amén. Y la licencia hijo de mayor a la que se acaba de decir. Ok, ¿no me entienden? ¿Sí me entienden entonces? La ley del Espíritu, si entonces la ley del Espíritu se refiere a cuando el Espíritu está en nosotros, se convierte en una ley, porque ahora el Espíritu nos lleva a obedecer la palabra. Y lo dice Ezequiel: pondré mi Espíritu en ustedes y así haré, esta es la ley del Espíritu, y así haré que obedezcan todos mis mandamientos. ¿Por qué usted no puede cambiar? ¿Por qué no puede obedecer el mandamiento de respetar a su esposo, a sus padres? ¿Por qué no puede guardar el mandamiento usted en todo lo que usted recae cada rato? Porque no está la ley del Espíritu en su vida. Está la ley del pecado. Tampoco lo mira así como matona, hermano. O sea, no le está ahí, así como cuenten hasta 10. ¿Quién me escucha entonces? La ley del Espíritu es cuando la gracia nos está y el Espíritu Santo nos regula guía a mí, nos lleva, nos dirige. Porque hay una ley. Como Pablo dijo antes de tener la gracia, pero yo veo una ley en mis miembros. Él dice, veo dos cosas en mi vida. Dice, una, el deseo de querer hacer bien, pero veo una ley que me lleva a hacer el mal que yo no quiero. Y soy vencido con el mal que yo no quiero. Y esto demuestra que la ley es verdadera. ¿Digo yo? Sí.
¿Qué versión primero denme la cita de favor? Romanos 8:2. Vayamos ahí, hermano, para que vea que no estoy hablando. El que no me sepa la cita exactamente donde está no significa que no lo haya leído o estudiado, mejor dicho. Dice, escúchelo bien, mejor que bueno. Ustedes van a andar como 5 navidades ahí buscándolo. Escúchelo bien, Leo, verso 1. ¿No entienden que ¿dónde van a hacer la Biblia? Aquí, hermano. Apúntelo si quiere. Dice, es del Romanos 8, capítulo 1, que es el que sigue del capítulo 7. En el capítulo 7 dice, se lo leo, y por eso vea la gracia, qué fácil es. Por eso cuando usted dice, no puedo, hermano, su padre digo, arrepiéntase, entregue su vida a Cristo, es fácil. Dice en el capítulo 7:7, en este capítulo 7:7 queda claro. Cuando usted escuche un pastor, cuando usted escuche un cristianillo que, como Pablo dijo, ¿por qué me juzga? Pablo mismo dijo, estoy metido al pecado, hijo de Satanás, hijo de Satanás. Él está diciendo cuando venía bajo la ley y no bajo la gracia. Cuando él todavía venía en contra de la gracia de Dios a través de Jesucristo que se oponía a él. Dice el capítulo 7:7 de la carta de los Romanos. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Se refiere a la ley de los mandamientos, no del pecado. El pecado dice, la ley es pecado de ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco, conociera la codicia si la ley, los mandamientos, no dijera no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Porque sin ley el pecado está muerto. Por eso cuando usted evangeliza con los 10 mandamientos, que se activan las personas. Que se activan las personas. Que se activan. Que se activan. No, que se activa. No, tampoco. Que se activa. La ley del pecado. O sea, la conciencia del pecado se activa. Por una parte, la conciencia despierta. ¿Y lo hace consciente de qué? ¿Y por qué cree que cuando dice, te hago una pregunta, si mueres solo ya vas a ir? No, porque solo Dios lo sabe. Ok, ¿has guardado el mandamiento? No, ¿por qué no lo voy a guardar? Por ejemplo, no mentirás. ¿Y por qué me juzga usted? Se pone a defensiva. Porque entonces la ley de los mandamientos despierta la conciencia del pecado. Y entonces la persona se eriza y se pone así, hermano, a la defensiva, porque le está acusando la palabra. La palabra misma lo está acusando. ¿Sí me está escuchando? Por eso dice que el apóstol Pablo, él no se da cuenta que codiciaba, pero hasta que la ley vino, los mandamientos dijo, no codiciarás. Dice, entonces me di cuenta que yo estaba pecando codiciando. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. ¿Cómo se debe evangelizar? Por la ley. Amén. Y de hecho así se evangelizó en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús. Verso 9. Y yo sin ley vivía en un tiempo de los mandamientos. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahora sabes por qué te sientes que tú no vas a lograr ser cristiano. Porque cuando la palabra se predica, esa cae sobre ti con todo el peso de la ley. Sí, amén. ¿Cuántos de ustedes se han sentido desesperanzados cuando escuchan al Manuel Pelayo predicar el Evangelio de Jesucristo? Pero cuando escuchabas a otra persona no te sentías así. Porque estás escuchando el Evangelio de Jesucristo, que es la misma ley que te hace sentir imposibilitado por completo de poderte salvar. Porque cuando la ley te enfrenta a ti, te muestra tus pecados y te muestra tu ineptitud a poder vencer sus pecados. Y entonces, por eso Pablo dijo, miserable de mí. Hasta que tú no declares
iglesias pseudocristianas y los que se llaman o ostentan como pastores no diga miserable de mí, ¿quién podrá ayudar? No defenderme. Eso puede ser. ¿Quién podrá ayudar? ¿Quién tendrá misericordia de mí? Hasta que usted no exclame así, la gracia de Dios no entrará. O sea, la ley del Espíritu. Y dice la palabra del verso 9: yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Cuánta gente llega aquí? Y entonces la palabra se predica y quieren, pero dentro de ellos sienten muerte, porque se dan cuenta que el pecado mora en ellos y no lo pueden dejar. No lo pueden dejar. Pues dicen que difícil el evangelio. Santo Dios, hermano, cuando usted se convierte en esta palabra, espero que también usted lo traspase en lugar de estar aquí molendo otra cosa, diga, comparta la palabra. Sí, amén. ¿Me está escuchando? Entonces, y sin ley, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero usted más ayuda, hermano, ¿qué versión esto dice más claro? Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Sabe qué significa? Cuando usted escucha el mensaje de Dios y le enfrenta el evangelio de Cristo a todos ustedes, entonces el pecado lo que hace es que usted, como por ejemplo, y los hipócritas no son salvos, los que se van y no son salvos. Este cuate me mató. No, es un pecado que está matando. ¿Por qué? Porque tú mismo sabes que lo hiciste de hacer aquello porque no es en ti. Y porque realmente el miedo te corroyó todos los huesos. Y entonces se te hace difícil el evangelio de Cristo poderlo alcanzar, porque dentro de ti existe una ley. Ahí donde dice la Biblia: la ley del pecado, la ley del Espíritu. La humanidad, estamos en un banco o estamos en otro banco. Usted está en un banco, en la ley, bajo la ley, o está bajo otra ley. Usted sabe cuál está. Yo de mucho yo sé cuál ley está. Y dice el verso 10: y hallé que el mismo mandamiento que es para vida me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa. Cuando dice ley, habla del mandamiento. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Bueno, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. ¿Cuántos de ustedes saben que es bueno estar aquí escuchando la palabra? Estoy hablando. Aprendan a decir amén para saber si me escucharon o me entendieron. ¿Cuándo sabemos que es bueno estar aquí para escuchar la palabra? Ok. Pero muchos de ustedes pueden corroborar que para que van de aquí se va más desmoralizado que cuando llegaron. ¿No van a contestar? ¿Cuántas veces, o bueno, mejor dicho, cuántos de ustedes, algunas de las veces, desde que usted vino aquí, se ha ido de aquí desmoralizado? Levanta su mano. ¿Te estás refiriendo a las narizotas o te levantas la mano? ¿Nada de las dos? Ok. Porque lo que es bueno, el evangelio de Cristo, que es para salvación, para vida, resulta que, como dice el verso que leímos, luego el vino a ser muerte para mí. ¿Pero en qué vas? No doy una. Qué difícil. Ya otra vez digo que la gracia Dios lo hace todo. Y hoy dice, arrepiéntate, mamá. No, si está bien, es una encrucijada el evangelio. Lo que es para vida, te mató la palabra. Entonces ahí la ley, ¿no? Cuando la ley del pecado gobierna en nosotros, la palabra va a llegar y solo lo que va a hacer el pecado es matarte más. Dígame. Porque te dice, tú no calificas, tú no puedes, porque Dios gobierna en ti el pecado.
Así que tú escuchas lo que es bueno para ti y te condena más, te mata más. Porque dice los chismosos, chifletudos, mentirosos. Por eso cuando usted escucha a la gente afuera, hermano, que dicen ser cristianos, es que es poco a poco, legalistas, exageradas, no tienen amor, porque el pecado en ellos, cuando escuchan el Evangelio de Cristo a través de nosotros, ¿los qué? Los matan. ¿Qué es matar? ¿Sí entienden el significado o la experiencia de la muerte espiritual cuando dice que nos mata el pecado? ¿Cómo lo mató a Pedro, a Pablo? ¿Cómo es la experiencia más o menos, hermano? Lo desanima. Llega usted esperando que hoy el hermano Luis cante, toque más alabanza y no predique para que usted sea gozoso y de repente. No porque cantes a Dios te vas al cielo, ni porque antes no se Señor ahí echando manganas, sino porque te has convertido de verdad. De repente, lo que conocemos coloquialmente se bajan los ánimos. Y mucha gente ya llegó a decir, pues en lugar de dar los ánimos, pastor, en lugar de también que estamos caídos, en lugar de levantarnos y nuevamente, ¿qué es esto? Sí, andamos mal, pero necesitamos que nos levante. ¿No es cierto, hermano? Eso es mentira. ¿Cuántas veces me hirieron, me dañaron, me lastimaron? Es mentira. El pecado los mata. El pecado los mata. Si me está escuchando, yo sigo leyendo. ¿Ya veo la versión? Sencillo. Sencillo. Todo. Gran parte. Entonces, ¿qué es la gracia de Dios, hermanos? La influencia de Dios en el corazón del hombre. ¿Me está escuchando? ¿Cuántas leyes hay en la Biblia? ¿Cuántas leyes hay en la Biblia? ¿Una cuál es? Ahorita le pregunté a su esposo en su casa. La ley del pecado. ¿La otra, Melissa? Sí, la ley del Espíritu. Ya ven, la ley del pecado, la ley del Espíritu. ¿La ley para qué se creó? Hermana Sandra. Para regular. Porque la ley está establecida como una mujer, una balanza, para mantener un equilibrio, para impartir justicia y para mantener el orden, ¿sí o no? Amén. Ok, entonces puse el ejemplo que hay una ley de gravedad, la cual existe, gracias a Dios, porque si no, estaríamos todos flotando como la luna. Sí, amén. No podríamos beber algo líquido porque se iría de la casa. Lo que usted decía que allá andaría volando aquí, hermano. No, papi, ya hay como está en el café aquí. ¿Ah? Aquí, pues si come algo que hizo daño, nos va a quemar como que si fuera una quemada de las regadas. ¿Me entienden? Sí, amén. O bien un desorden completo. Es como si sacudieran aquí este lugar, como si fuera una caja. Ok. Entonces hay la ley del Espíritu y la ley del pecado. Nosotros dijimos bíblicamente que ustedes están, algunos de ustedes tienen que estar en algún bando, en alguna ley. Algunos están ustedes en la ley del pecado, que es la mayoría, y otros en la ley del Espíritu. Y si la ley es para cumplirse, si la ley es para traer orden, entonces significa que si la ley del Espíritu de usted trae el orden, le trae esa capacidad de comprensión de la palabra. Yo le hablo lo que usted está equivocado, lo agarra, llega a su casa, se humilla, gracias porque me estás hablando. Pero si la ley del pecado es en usted comienza a hacerle un fuñón por dentro. Es que yo no creo esto, yo pienso que esto no, porque la ley del pecado te está matando. Dice, y luego vimos rápidamente, hermano, que Salmo 27:8, yo leo mi corazón, que ha habido decir perdón, ven y conversa conmigo. Yo le dije que la Biblia no puede tomarse un verso aislado y con eso sacar una interpretación antibíblica. Luego dice, Salmo 36:1, a los pecadores malvados, el pecado les habla, les susurra en lo profundo de su corazón. Haz esto, haz aquello. ¿Me está escuchando? Sí, amén.
Por eso cuando usted dice que pasó el camión, hermano, y que vio un payaso y que dijo, así se ve cuando se pintan. Eso no puede ser Dios, hermano. Amén. No, porque le mostraron otras cosas más correctas, mucho más tremendas. Por eso ve la confusión, como le decía a usted, hermano, hay así, hay congregación. Creo que hay una congregación así donde las mujeres no usan nada de maquillaje, no se cortan el pelo, hermano, no se, ni se despuntan, escúchelo bien la usuela. Andan todas, hermano, tiendas con el cañero, hermano, pero no se lo acuerdan. Y se sientan de este lado y los balones de este lado. Ok. Es bien sencillo. Si la ley del Espíritu es de nosotros, hermano, va a tener un orden. ¿Y cree que es orden, hermano, dejarse crecer el pelo, hermano, que a veces es hasta dañino para el cuero cabelludo y para la espalda de las personas? Porque aún no se puede ni siquiera asear, hermano, porque es tanto el pelo. Va en contra de la naturaleza, hermano. Yo veo mi padre y mi esposa como si fuéramos dos vatos caminando de la mano, del brazo. O usted que va, y dice, hermano Roberto con su hermano fulano. No, aquí ya es la cosa, hermano fulano, ¿sí me entiende? Oye, hermano más con un amigo chaparrito de su trabajo, con un batillo y ¿sí me entiende? Sí, amén. O sea, la ley del Espíritu significa que trae un orden. ¿Conforme a qué? La ley tiene sus cláusulas, tiene su constitución, tiene todo eso. ¿Tiene la palabra? Con la palabra nos rige a nosotros, hermanos. Es sencillo, no es sencillo. Ok, así como Dios, hermano, gracia significa intervención e influencia divina en el corazón del hombre, de parte de Dios, que nos influencia y se muestra en nuestra vida. También el pecado dice a los malvados, el pecado les susurra en lo profundo de su corazón. Amén. Y luego vemos, estamos aquí en Romanos viendo, porque quiero concluir esto, hermano, pero de una manera que no tenga necesidad de volver a otro estudio diferente, porque no lo he repetido, sino dado diferente. ¿Me está escuchando? Amén. De alguna manera, para que nosotros, hermano, podamos, lenguaje sencillo, dijo Ana. Sí. Dice, todo para volver a repetir, ¿no? ¿Verdad? Ok, leo rápidamente, hermano, porque quiero que ustedes vean. Entonces, o está en la ley de Dios, en la ley del Espíritu ustedes, o está en la ley del pecado. Así de fácil, hermano. ¿Ve que es fácil? La ley es para que se cumpla. Y si la ley del Espíritu está en nosotros, hermano, ¿cree que vamos a hacer lo que queramos? Sí lo vamos a hacer. O antes de que lo hagamos, o cuando lo hagamos, no hago los únicos pecados que usted comete todavía, hermano. Te va a decir, ¿te vas a atrever a hacer esto? Como el ejemplo que le puse en el caso. Dice, ¿quiere decir esto que la ley es pecado? Claro que no. Pero si no hubiera sido la ley, por la ley, yo no había entendido lo que es el pecado. Por ejemplo, si la ley no dijera, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que los otros tienen, yo no sabía que esto es malo. Por eso cuando usted la persona dice, oye, es nunca mentido, la conciencia comienza a trabajar para que la ley del pecado se manifieste. Sí. ¿Y cómo te ve Dios? Él tiene que buscarlo, no le ponga adivinanza. Mentiroso. Cuando él dice mentiroso, su semblante decae, porque la ley del pecado lo mata. Ya la conciencia nos está mostrando la ley del pecado en su vida. Luego dice, cuando no hay ley, el pecado no tiene ningún poder, pero el pecado usó ese mandamiento de la ley y me hizo desear toda clase de mal. Eso es verdad. Si no hubiera ley, estuviéramos en la gloria, señores. No habría pecado en nosotros. Porque no habría algo que nos dijera, esto va contrario a la ley. ¿Sí me entienden? Sí, amén. Esto es lo que exactamente pasa en los experimentos sociales. Usted tiene un carnicito en la calle, afuera de su casa, claro, en su casa, y la gente pasa y no hace nada. Pero usted le pone, por favor, y pone una ley de no, una prohibición de no pisar el zacate o el césped, o como le llame usted. Los chiquillos dicen, hay que pisar para que se le quite. Se activa la ley.
Sí. La anarquía. ¿Sí lo entiende o no? Por eso la gente la riega, hermano. No grafitear. Pongamos para que se le quite. Sí. ¿Está escuchando? Entonces, cuando no hay ley, el pecado no tiene ningún poder. Pero el pecado usó ese mandamiento de la ley y me hizo desear toda clase de mal. Cuando usted viene a la iglesia y comienza a escuchar la ley de Dios, la palabra, ¿sabe lo que eso tiene usted muchas veces? Comienza a escuchar enojo, impotencia, prepotencia, decir, bueno, ¿y a poco lo cual es perfecto? ¿A poco este de veras no hace lo que yo hago? O sea, usted peleando a mí. Entonces, yo he escuchado de gente cuando antes predicaban pastores y decían, ¿y a poco es esto no? ¿Y a poco es aquello no? Se activó el día del pecado y ya está avanzando. Sí, amén. ¿Me está escuchando? Cuando yo todavía, dice el apóstol Pablo, capítulo 7, verso 9, cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo. ¿Cuántos de ustedes vivían tranquilos? Amén. Ahora sabe que cualquier cosa, y si, aunque no tenga la ley del Espíritu, y sabe que no le digan hermano Luis, vivía intranquilo. Sí. Y haciendo pasos, hermanos, no. ¿Ya? Sí, amén. O se va de aquí y ya va con aquel pensamiento. Lo que dijo hoy. Y aquello crea un conflicto, hermano, porque está la ley del pecado en su vida. Sí, amén. Crea un conflicto en usted. Después de un culto llegas a su casa y comienza a ver un culto o algo, porque hay la ley del pecado en alguno de los dos cónyuges o la familia. Comienza aquello a levantarse porque aquello es duro. Bueno, pero cuando conocí la ley, me di cuenta de que era un gran pecador. Cuando usted pone los mandamientos a la gente, la ley del pecado se activa y dice: miserable de mí, voy al infierno, Dios me va a enviar al infierno. Verso 10. Y de que vivía alejado de Dios, fue así, dice, y de que vivía alejado de Dios, fue así como la ley, que debió haberme dado la vida eterna, más bien me dio la muerte eterna. Fíjense lo que sintió Pablo, hermano. Dijo: ay Dios, qué puerco soy, dijo Pablo, qué cochino soy, qué malvado pecador. Así no se siente usted todavía, hermano. Amén, amén. Todos los que nos hemos convertido a Cristo, dijimos en un momento: qué puerco soy, Señor. Sí, amén. Ni siquiera quiero decirte pequeña aquello, perdóname, por favor. He hecho tantas cosas que vergüenza me da, porque ya las viste, no entiendo y son horribles. Muchos de ustedes se han sentido así, hermanos, muertos antes de cuando vino la palabra de Dios. Por eso los fariseos, no lo digan los fariseos, la ley lo manda. Exagera. ¿Qué es? Porque la ley lo manda. Luego dice: porque el pecado usó la ley para engañarme y con esa misma ley me alejó de Dios. Podemos decir entonces que la ley viene de Dios, o sea, los mandamientos, y que cada uno de sus mandamientos es bueno y justo. Con esto no estoy diciendo que la ley de los mandamientos, que es buena, me llevó a la muerte. De ninguna manera. El que hizo esto fue el pecado. No es la ley la que te mata, sino cuando tú llegas, yo le voy a decir así. A ver si me entiende. Mi hermano es extremista, como dice la mamá, es extremista en la limpieza de las unidades cuando él trabaja. Cuando él te da una troca cañera, por más carcancha, usted no miraba polvo en nada. Iba manejando, iba limpiando. Y iba limpiando todo. Cuando yo lo miraba a él, ¿sabes lo que sentía? Sentía que como que me pegaba en el estómago, que decía: ay, cuánto me exageré, si está limpio, pero pues yo no lo limpio tan exagerado así. O sea que la limpieza exagerada de él me mataba a mí. ¿Sí me entiendes? Sí, amén. Entonces, cuando se hablan los estándares de Dios aquí, hermano, lo que Dios exige de nosotros, cuando se enseña eso aquí, usted que tiene la ley del pecado dice: se siente bonito. Dice: desesperanzado, eso es muerte desesperanzada. No, pues este cuate lo pone muy alto. No soy yo, hermano, es Dios.
Amén. Ok. De ninguna manera el que hizo esto fue el pecado, que usó el mandamiento bueno, así por medio del mandato bueno, todos podemos saber lo realmente malo y terrible que es el pecado. A través de los mandamientos, cuando tú y yo nos pensamos afuera, la gente entonces puede ver lo malo y horrendo que es el pecado delante de Dios. Pero mucha gente de ustedes vinieron porque dijeron: Dios te ama, ven, Dios te ama, y por eso usted se sintió huérfano de los ojos de Dios. Amén. Y luego peor si fue como Peláez: Dios es amor, Dios es amor. Entonces no me hizo cuenta lo bueno que son nuestras acciones. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? ¿O no? Oh. Así, por medio de un mandato bueno, todos podemos saber lo realmente malo y terrible que es el pecado a través de los mandamientos. Así que no se evangelizan con que, ay, no, los mandamientos. Por eso cuando tú llegas aquí, inclusive cuando te la van a ir, muchas veces han ido muertos y van a dejar de ser muertos hasta que ustedes se arrepientan y entreguen su vida a Cristo y vengan ustedes como cual rayo hermano del horizonte, con tu resplandor de justicia, la ley del Espíritu en su vida. Ahí, hermano, se acabó. Ahí se acabó, hermano. Ahí usted va a decir lo que Pablo exclamó en el capítulo 8, verso 1: gloria a Dios para los que estamos bajo la gracia. No hay condenación para nosotros, no para los que andamos en la carne pecando todavía, dice Pablo, para los que andamos bajo la ley del Espíritu, en santidad, santificación y perfeccionamiento. Sí, amén. Ok, entonces dice: nosotros sabemos que la ley viene de Dios, los mandamientos. Algo que le mandamos ahí, esa parte, porque hay los mandamientos, los pecados. ¿Me está escuchando? Pero yo no soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Si quiere apúntelo, hermano, y me llama por teléfono para que me dé ese verso tergiversador también. Si he escuchado a esa gentuza, esos hijos de Satanás que dicen, cuando se dice: oye, pero dice ser cristiano, pero sigue pecando, estás en esto y aquello. No aceptó leído la Biblia, dice el apóstol Pablo, que él estaba vendido al pecado. Sí, cuando era no convertido. Romanos 7 habla el testimonio de su vida pagana. Pablo habla de su vida antes de conocer a Cristo, capítulo 7 a los Romanos. Yo he escuchado mucho esperpento infernal, hermano, decir: pero Pablo dijo: yo soy esclavo de mis pecados, del pecado. Yo quiero hacer lo bueno, dijo Pablo, pero termino haciendo lo malo porque estoy vendido al pecado. Sí, pero dijo antes de ser cristiano porque estaba la ley del pecado en su vida. Capítulo 8 en adelante, entonces la ley del Espíritu empezó en Pablo. ¿Está escuchando? ¿Ven entonces qué lindos los estudios? Sí, son muy lindos. ¿Está escuchando? Nosotros sabemos que la ley de Dios, la ley viene de Dios, pero yo no soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Soy un esclavo del pecado. Ahora no dice en el Nuevo Testamento: esclavos somos de Cristo. Sí, amén. No dice, hermano, que ahora somos esclavos de Cristo. En el Antiguo Testamento son en figura del Nuevo Testamento. No dice, hermano, que aquellos esclavos que no querían apartarse de su amo porque los había tratado con bondad y con amor y con mucha misericordia, cuando llegaba el tiempo del jubileo, ellos querían apartar, ellos podían quedar en libertad si lo querían. Pero cuando un esclavo quería quedarse, hermano, con esos amos que lo habían tratado con misericordia y con bondad, entonces decía él: yo me quiero quedar. Y había una ley, hermano, que ellos podían salir a la puerta ante testigos de los ancianos de Israel. Entonces se horadaba su oído con una lesna, y cualquiera que miraba aquel con el arete, hermano, de una lesna, decía que ese es un esclavo por amor. Y él se quedó de esclavo a él por amor, y esto tipifica a los hijos de Dios, que somos esclavos de Cristo por amor a lo que él hizo por nosotros, por amor a él. ¿Me está escuchando? Espiritualmente estamos marcados por la ley del Espíritu. Espiritualmente significa la lesna. ¿Me está escuchando? Entonces, cuando Pablo dice: soy un esclavo del pecado, dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros somos esclavos de aquel al cual nosotros obedecemos.
¿Me está escuchando? Dice la palabra de Dios que nosotros somos esclavos a aquel que nosotros nos sometemos y obedecemos, ya sea el pecado para la muerte o espiritualidad. Entonces Pablo estaba muerto completamente porque él todavía no había recibido gracia. Yo sigo leyendo. Verso 15. La verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero, a ver, usted lo ha dicho, usted ha dicho eso, usted ve dos leches que combaten, dos leches, ya ni quiero entregar el ayuno, aquí hay dos leches, como que eso es confirmación, profecía de que usted va a tener un pastor, dos leches. Ok, escúchelo bien. No, hay dos leyes. Cuando usted quiere hacer lo bueno, pero se ve limitado a hacerlo, dos leyes combaten tu ser. ¿Cuáles leyes combaten ese ser? ¿Y la otra? La ley, los mandamientos. Los mandamientos, ¡pum!, golpean a ese hombre incircunciso y mujer no convertida. Esa ley golpea. Y entonces surge un deseo, como usted surge el deseo, voy a echarle ganas. Póngase el esperpento, el día de Totonilco, voy a ponerme las pilas. ¿Me está escuchando? Sí, amén. Pero luego se da cuenta que usted no puede. Pronto se espuma aquella emoción y deseo de hacer lo bueno y termina haciendo otra vez lo malo. Eso es una señal inequívoca que usted está bajo la ley del pecado y no del Espíritu. Por eso la palabra, que es la ley de la palabra, la ley, los mandamientos, cuando usted escucha la predicación que va en contra del pecado, es lo mata pidiendo aquí y lo mata a usted. Sí, amén. A ver, levante su rostro. Hay esas dos leyes compartiendo su vida. Una, esa ley que usted quiere hacer la verdad por la palabra que le muestra, pero de repente surge una ley en sus miembros que dicen, pero no puedo, yo quiero hacer lo malo. Y termina haciendo lo malo. Hay esa ley. Esa ley es compartiendo en su ser. Yo le contesto por usted. En su mayoría existe de ustedes. ¿Sí? Nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero yo no soy más que el simple hombre. No puedo controlar mis más malos deseos. Soy un esclavo del pecado. La verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero aunque hago lo que no quiero hacer, escúchelo bien, pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. ¿Sabe qué significa? Pero aunque sigo haciendo lo contrario de la palabra, sigo reconociendo que la palabra es de Dios. Sí, amén. Que la palabra es de Dios. Sí. No es del hermano Luis. Sí, me cuesta obedecerla, me cuesta hacer caso a lo que el hermano Luis predica del Evangelio de Jesucristo. Reconozco que es de Dios, pero yo no puedo, porque estoy metiendo el pecado. Sí, amén. Porque la ley que me está me gobierna a pecar. Ve la gracia de lo que hace entonces, hermano. Cuando la gracia de Dios viene en nosotros como cual rayo sobre nosotros, hermano, que raja la peña. Entonces ahora la ley del Espíritu es la que nos va a guiar y ya no la del pecado. No, Pablo dijo, mas yo no vivo ya, sino Cristo en mí. Y las cosas que, a ver, repitámoslo. ¿Y las cosas de qué? ¿Se las sabe o no se las sabe? No, ya se brinqueó una chica. Cristo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y las cosas que yo hago, No, ahora lo que hago en la carne lo hago para agradar a Dios. No le la Biblia, hermanos, arrepientas, la verdad es una vergüenza. Mas las cosas que hago ahora, las hago para agradar a Dios, porque Cristo es la ley del Espíritu y ahora me lleva a hacer en mi carne, en mis miembros, lo que agrada a Dios. Y antes mis miembros, Pablo está diciendo retrospectivamente, capítulo 7 de los Romanos, ahora antes mis miembros me llevaban a hacer todo lo contrario a los 10 mandamientos. Sí, amén. El verso que usted está necesitando solo es muy distinto. Díganse a los hermanos para que vean que el que estaban necesitando ellos Es de las cosas viejas para
pasaron aquí. Nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron aquí, son hechas nuevas. Eso nada que ver. O sea, ve que no estamos en una sintonía porque no comió la palabra. Ok, fíjese lo que se trata en esto, hermano. ¿Qué le pregunto? ¿Me va entendiendo? Sí, amén. ¿Se está fingiendo, hermanos? ¿De que la ley del pecado son ustedes? No. La ley del pecado son ustedes. Sí, amén. Porque ustedes no son honestos para decir la ley del pecado es mi vida. No, la ley del pecado son ustedes. Porque ustedes nunca lo van a reconocer. Sí, amén. Entonces yo le voy a ayudar. ¿Se acuerda que le dije que a la hermana se desató los ojos a la hermana hasta allá cuando ella, aquí hasta papás, que no metimos al ritmo diciendo? Y ella estaba allá y dije, no les pagan. Mejor dile que así no lo quieren. Ok, sí lo hace. Compa, un motijón así, hermano, lleno de 150 kilos de grasa que entra del camión. Yo lo miré en el metro de México. Ahí está una. Así. Y dije, ahí está Luis predicándole a la gente, queriendo meter reino en los cielos. ¿Cuál está en usted? Ahora entiende que sus sueños no son de Dios, hermano. Si hay una ley que domina aquí. Hermano, le caigo gordo a los que gobiernan la ley del pecado en Dios. Pero los que gobiernan la ley de Dios es el Espíritu. Honestamente, qué lindo es cuando la ley del Espíritu gobierna sus vidas. La ley. Amén. Se hace que se cumpla. Por eso dice, pondré mi espíritu en ustedes. En pocas palabras, voy a hacer una ley en ustedes. Voy a hacer una ley dentro de ustedes. Y así haré que me obedezcan mi ley. Porque mi espíritu va a llevar a cumplir mi ley. ¿Cómo ya no va a cambiar? Arrepiéntete, dile a Dios, muéstrame lo horrendo que han sido mis pecados delante de ti, Señor. Sí, amén. Y entonces va a entender. Luego dice, pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Usted sabe, cuando prediqué las convenciones, hermano, de las iglesias aledañas aquí, como en esos lugares donde hay gente honesta, pero engañada, varios me llegaron a decir, pastores, uno escuchó el hermano, el otro no escuchó él. Esa es la palabra, hermano. Sí. Esa es la palabra. Aunque quieran hacer lo bueno no pueden, reconocen que la ley es de Dios, la palabra de Dios. Es una palabra, hermano. La verdad es una palabra. Pero me gusta hacer cosas. Nos gusta lo fácil. Como Dios, hermano, a todos esos pastores, su mayoría, se encendían de monte, a los que fueron. Llegaba y le daba unas botas. Había un pastor, hermano, como más o menos 2 metros y medio, delgado, de la conexión cuando le profetizaron, gente soñolienta como ustedes, que levantan y que yo, además no voy a profetizar. Y de repente, cuando empecé a predicar, una palmada así. Estaba enojada y también la palmada delante de Dios también. Hermano, la gracia de Dios me intimidó. ¿Me está escuchando? Amén. Entonces, aunque no puedan hacer lo bueno que quieren, reconocen que la palabra es de Dios. Y usted lo sabe. Usted lo sabe. Aunque usted diga por aquí, yo no lo creo, su conciencia dice es verdad. Sí, amén. Así que no me vengan con cuentos, yo no quiero escuchar sus labios, yo escucho su conciencia. ¿Su conciencia aprueba eso? ¿Saben por qué? Porque la conciencia es lo que Dios nos dejó para enjuiciarnos un día de Sí, hoy, amén. si no se convierte. Porque la conciencia mostrará la eficacia de la ley de Dios. No, Dios, yo nunca escuché el Evangelio de Jesucristo, pero ¿qué es la conciencia? Santo Dios, hermano. Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Si he escuchado esos experimentos decir, es que yo no soy el que peco, hermano. Es mi cuerpo. Sí, pues tu cuerpo, tu alma, pues te va a ser el infierno. Lo que está hablando es el cuerpo de pecado, la ley, hermano, la ley, la que hace pecado. Esta carne es el instrumento de la ley. Este cuerpo es el instrumento de la ley del pecado. El pecado dice, peca, malvado, perverso. Fornica, adulteria, pervierte.
experto, ahí anda queriendo. Hablemos en plata pura. A ver, varoncitos. Cuando pasa una mujer a cuerpar y con ropas, hermano, bien plegadas, ¿qué le dice en su mente, hermano Alberto? ¡Oh, tus ojitos chiquitos! ¿Qué dice en su mente? Dice, tú no voltees a nada. Dice, checa, voltea. ¿Qué? Bueno, ¿qué le dice? Bueno, en mí ya no veo como emocional, como lo dice. Ok, gloria a Dios. ¿Qué le dice usted? Mejor le pregunto. Ok, es la ley de los miembros, hermano. Sí, amén. Es la ley. Así que yo no soy quien hace lo malo. Ya sé que no. Ya sé que tú no eres un carne que te vas a podrir, te vas a hacer polvo. Es la ley del pecado, hermano. Sí, amén. ¿Y cuál será el pecado? Tu cuerpo sería el polvo, pero tu alma al infierno. Para que también aprenda, hermano, a decir a sus cristianos que yo no peco en mi carne. Ese es la ley de mis miembros. Dice el verso 18: yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno. Cuando usted no cambia, porque eres egoísta. Amén. Ya se había dicho, pero aquí lo aclara más. ¿Sabe por qué? Porque no quieres dejar lo que tanto amas, te he dicho hasta el cansancio. No quieres cambiar lo que tanto deseas siempre hacer. Sí, amén. Ya deje de ser así, igual, porque es egoísta. Hace lo que la ley del pecado le dice que haga y eso es egoísta, no lo que Dios nos dice que hagamos. Sí, amén. ¿Sí me está escuchando? Sí, amén. ¿Me está comprendiendo? Sí, amén. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno. La ley del pecado. Pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. Cuando ustedes quieren, hermano, vivir como aquellos hombres y mujeres que usted conoce, que han conocido la mejor, pero no va a decir que no le ayuden, que realmente aman a Dios consagrados, en tanto en su intimidad, donde nadie lo mira como en su vida, hermano, pública. Yo cuando era chico, hermano, cuando recién empecé, decía yo que yo deseo ser como esos hombres, hermano de Dios. Yo no decía, yo he creído siempre que el hombre de Dios, hermano, y la mujer de Dios, lo que expresa es lo que vive, lo que expresa en lo público es lo que vive en lo íntimo. El que no es hijo de Dios es un hipócrita, como los fariseos. Proyectaban algo, hermano, de la gente, pero no lo vivían, pero no eran hijos de Dios, así que aclaremos las cosas, ¿verdad? Sí, amén. Ok, dice el verso 19, en vez de hacer lo bueno quiero hacerlo, dice, en vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. ¿No hace usted eso? Vea entonces si la gracia está en usted. Sabemos que es una intervención de Dios. Usted se va de aquí y usted quiere hacer lo mejor, pero tarda un tiempo y vuelve a hacer lo mismo. ¿Qué habita en usted? No. ¿Quién gobierna en usted? Dígalo fuerte. No presuma tampoco, o sea, un tono más o menos que no sea tan presuntivo. Y ya nos mató la ley, hermanos. No, de veras, en buena onda. Ya nos mató la ley, hermano. O sea, se pierde la esperanza, como si no. Ya no estamos así, ya estamos así. ¿Sí o no? A ver, ¿cómo, hermano Isabel? Pues como dijo que a veces tiene uno como el deseo de hacer las cosas y vuelve uno a caer en lo mismo, y cuando escucha uno la palabra, pues bueno, uno todos los años a veces. Y dice, mucha gente llegó a decir, incluso hasta el hermano de Moisés, el hermano de Malaca decía, el hermano Luis llega y predica y nos envía al infierno. Y yo no soy del infierno, hijo del diablo. Perdón, hermano, por todo respeto. Solo que la ley nos mataba. Si tú te vas desanimado porque la ley de Dios, la palabra te mata, porque empieza la ley del pecado. Sí, amén. Finito, hermano. No, el hermano ni llega aquí a esa fuente una urbana. No nos avienta la cuerdita. Morris, la cuerda se quema con el azufre y no puedo salvar, nos avienta al infierno.
Luego dijo Abraham, el que cae aquí no puede regresar, así que si los sabios del infierno no pueden volver. ¿Ven que no se puede? ¿Ven que es antibíblico lo que dice? Bueno, verso 20, pero si yo hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Entonces, cuando tú no puedes hacer aquello que Dios te enseña en su palabra, es porque el pecado está enseñando en ti. Es bien sencillo. Si yo me sentara ahí, hermano, igual, porque ya vi que salió un 20. Nadie sabíamos, hermano, que ella es nada. Pero es el lindo. Haber dicho a Dios, toca ese tema, Luis. Tócalo, porque si no se va al infierno. Toca ese tema. Entonces empieza la hermana de arriba, que entonces se pondera con Luis Manuel Pelayo y comienza a predicar ese mensaje. Dígame, gloria a Dios. ¿Quién está sintiendo muerte, hermano? ¿Quién? Bueno, no voy a ni siquiera por decir que la muerte ya no puede. Ese muchacho es bueno. Me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón, amo la ley de Dios. ¿Cuánta gente ha escuchado usted? Yo muchísimo. Quiero amar a Dios, hermano Luis, pero lleva ahí, usted me mata. Uno de sus fuerzas feliz de tomar de yoga. A mí no me lo dijo, me lo dijo allá. Que llegaba y de repente la palabra. Y hoy se fue al homosexualismo. ¿Y está escuchando? A ver, hermanos. ¿Cuántas veces te he mandado y has visto la palabra? A ti, doña Sentimientos Encarnados. Doña Isabel, ¿cuántas veces te ha mandado la palabra? Alicia, me debe el 2000. ¿Cuántas veces he llegado como muchos le dijeron? No, mire, hermano, llegamos ahí y de repente ¡pum! Nos acaba el año. Llegamos deseando que salir más nosotros y de repente ahí nos quita el gozo usted. No, señores, que no se lo quita. La ley de la palabra de vida, los mata porque no los mata, sino que la palabra de vida los enfrenta a ustedes y su egoísmo, que es la ley del pecado, le dice: tú no puedes obedecer esa ley de Dios porque yo te gobierno, hijo de Satanás. Sí, amén. Hasta que no te conviertas y seas hijo de Dios, yo sigo siendo tu ley. Hazlo como quieras. Aviéntada de cocodrilo, pasa al frente, vuelve a pasar, vuelve a decir: cambia tu vestimenta, tira los aretes, tira los arcillos, tira el maquillaje, tira todo, pero tú tienes la ley del pecado. Sí, amén. Con eso quieren más. ¿Quieren tiro de gracia? No es contarlo de desamorizarlo, es de que sea consciente. Sí, amén. Imagínense, hermano, como aquel hombre de allá de Colimbal que estaba ahí hospitalizado porque le pegó gangrena y tenía diabetes. Y le estaban mochando, hermano, pedazo a pedazo. Y me lo contaron a mí. Y él decía: no, yo tengo fe en Dios, ni un dedo van a cortar, ni nada me van a cortar. Y el hermano de sus ojos estaba cortando el pie. Y en ese tiempo se murió. Imagínese usted, no le hace lo que diga Luis, es la palabra, no yo, hermanos. Sí, amén. Yo si soy salvo, no me interesa. En mí está la ley del pecado. Por eso cuando la palabra te muestra tu pecado, la ley del pecado te mata. Y entonces en veces ya quieren venir, en veces ya no quieren venir. Sí, amén. En veces dice: pues ya no voy, pero voy para que mis hijos no se pierdan. O sea que entonces la ley del pecado en ti está. Ya lo miro como que se quieren ir. Sí. Dicen: ya me murió. Sí, amén. Jaque mate. No, hermano, es para que usted vea la realidad. Gracias a Dios que es Haris, influencia divina de Dios en el corazón del hombre, que se refleja en la vida. Gratificación. Entonces, ve que toda la palabra enseña que el significado Haris está en Ezequiel 37. Yo pondré en usted escrito y haré que obedezca mi ley. Sí, amén. ¿Estás escuchando? Salmo 27:8. Haris.
Porque una vocecita en mi corazón me dice, ora a mí, y por eso oro a ti, Dios. Jares, una influencia divina. ¿Me está escuchando? Bueno, dice, me doy cuenta entonces de que, aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón, amo la ley de Dios. ¿Cuántos amamos la palabra de Dios? ¿Cuántos amamos la palabra de Dios? Yo quiero terminar. Ya no hay nada. Ya mismo. Dice que está pensando, ¿quién ama la palabra de Dios? ¿No la ama? Estoy más en concuerdo conmigo. Porque exactamente, no le amar porque quiere amarla, porque yo lo entiendo y lo entendemos. Pero usted no ama la palabra de Dios. Pero igual, si usted ama la palabra de Dios, aunque la ame como el apóstol Pablo antes de convertirse, no puede obedecer mientras esa ley no sea muerta por la ley del Espíritu. ¿Me está escuchando? Y dice, ya para concluir, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí. Hay una lucha contra lo que creo que es bueno. ¿Cuántos de ustedes sienten esa lucha? Que el mensaje se les sale y ustedes dicen, es cierto, amén. Lo que dice la palabra que está predicando el hermano Luis es lo que Dios quiere que hagamos y yo lo quiero hacer. Esta es una lucha. Hay una lucha en usted que quiere hacer eso que Dios le dice que es bueno y agradable a Él. O ni siquiera hay una lucha de eso en usted, porque no estamos difuntos que nada. ¿A cuántos hermanos cuando hablan de que, hermanos, vivamos así y ya no viva así? Comienza una lucha en usted, ¿no? Ya no voy a hacer eso. Ya no va a hacer eso. Que no lo que dice la palabra. Veo otra cosa, algo que dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, que es de la lucha primera que tiene usted, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Quiero agradar a Dios, voy a hablar con usted. Quiero obedecer a Dios, pero de repente me miro en el vil fracaso. Vuelvo a hacer lo que Dios me dice no haga. ¿Ves la locura de la gracia de Dios? ¿Ves entonces ahora hablemos de la gracia de Dios? Imagínate si así le contestases a aquella manflora. Ahora imagínate con la gracia de Dios. Cállate, hija de Satanás. A mí no me imponen faltas, porque el hermano Luis no lo vinieron a poner faltas, no es diseñador de modas. Él es un siervo de Dios que nos predica la palabra que mata a los impíos, mata a los malvados, mata a los hijos de Satanás que no quieren obedecer la palabra. Tanto yo no estoy por debajo de la tierra del libro. ¿Sí? Usted que se enoja está describiendo lo que dice. Todo lo que se han enojado es porque saben, hermano, que la ley del pecado en ellos está bien fuerte. Y dicen, tampoco tengo que dejar de hacer eso que nací. Imagínate que hayas vivido la gracia, tenido la ley del Espíritu. Pobre mujer, la matas. No dice que viene Jesucristo, hermano, a hacer justicia. Y dice que viene, ¿qué? ¿Cómo viene? Ya van a empezar cosas. ¿Con la qué? Con la espada de su boca. En pocas palabras, hermano, te estoy filereando hoy día. Jesucristo con la espada. Paredes. Paredes escrituras. Casi dos pedacitos de la ¿cómo? De la margarita. Pedacitos, trocitos de ahí de ella. Los adultos de los ojos. Hay los tomates saltando, hermano, como en la caricatura de brócolis y tomates. ¿Sí me está escuchando? ¿Sí entiéndalo? El predicador dice, quiero esas predicaciones siempre. Dinámicas.
Viene, dice, con la boca, con la espada de su boca, del Espíritu, ¿a qué? ¿A qué viene? A matar a los impíos. A matar a aquellos que dijeron legalistas, aquellos que imponen. Los viene a matar con la ley, con la espada de su boca. Hermano, conozca la Biblia, hermano, conozca a Dios, Dios es real. Dice Caleb también que es un alma letal, pero él no viene con la lengua, sino con la espada de su boca, la palabra. La palabra. La lengua articula la palabra de Dios con esto, porque si el Espíritu está, yo dije, el Espíritu está esto y esto, pero usted sigue en su vida malvada, los va a matar con casa. ¿Cuántos están medio balbuciendo y diciendo, hermano, babasa? Porque mata, hermano, la palabra cuando la ley de Cristo en nosotros, la ley, perdón, de la aplicación de nosotros mata. Porque hay una imposibilidad. Porque la ley de Cristo dice, hey, el buen labor, sí es cierto, eso agrada a Dios, es verdad, eso le agrada, le gusta a Dios, pero tú eres mi esclavo. Y ¡pam! Lo mata. ¿Cómo te dijo la chiquilla esa? Le digo, y sigue viendo a mí mismo, le digo, ¿sí? ¿Y tú? ¿Por qué es castigada? Castiga de Dios. ¿Y tú? Ay, a mí se me aflora. Esa gente, hermano, miren, si hay que es iglesia cristiana verdadera, ¿a qué me refiero? A que se predique el Evangelio de Cristo de verdad. Esta ley del pecado ahí. Que hoy estás aquí. Si eres varón, no estás aquí. Quién sabe, mañana es una faldita chiquita, una faldita, una bolsita así, no sabemos. Si no te arrepientes. Si eres mujer, a lo mejor andas con pelo todo rapado y con un bigotón así, hermano, que te voy a decir. ¿Sigues escuchando? Eso es decir sarcásticamente, hermano. Hoy estás aquí, como ese José Luis, hoy está donde nunca salió. Porque la ley del pecado nunca fue asesinada, suplantada, digamos, de la manera para el Espíritu. Trato de obedecer a la ley de Dios, pero me siento como en la cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar, porque mi cuerpo es débil. Ahora entiende que eso del soldado. No juzguéis al soldado caído, porque después puede ser tu Señor que reprenda a Satanás y poder brillar. Y sobrino de Beelzebú. Es imposible, hermano. Están diciendo que no reprenda como reprende mucha gente que anda en pecado y que son cristianos. No es cierto eso. Lo que los mata es los hermanos, es la ley del pecado. Sí, amén. Cuando la palabra se enfrenta. Sinceramente deseo obedecer a Dios, la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para no obedecerla. Y Pablo exclama de esta manera diciendo, para terminar el capítulo 7 e introducirse al capítulo 8, dice: pobre de mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Esa exclamación debe de ser usted para que Dios derrame su gracia. Cuando usted diga, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este pecado adúltero? Este cuerpo, de este pecado, Señor, de fariseísmo, de este pecado de rebelión, de insurrección, de adulterio y de toda clase de pecado. Entonces, cuando usted lo haga, cuando usted lo haga con aquella esencia, hermano, maravillosa del corazón, cuando usted se constriña de verdad y exclame de esa manera, ¡pam!, va a llegar la gracia de Dios y la ley de Dios entrará en su vida, y ahora sabrá que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Esto es en el Espíritu. Sí, amén. Los que estamos en la gracia. ¿Sí entienden, hermanos, de ayer del mundo? Ven entonces que la gente está condenada. Bueno, los paganos no nos huían de ese tiempo. Los que sean cristianos, bautistas de día del refugio, todas esas sectas diabólicas de Acacias, la que aquí Ismael Barbosa,
acá Sánchez Tapada de Moisés, porque ellos dicen, es que somos carnes, somos débiles, nadie es perfecto. Ya ven que son niños para el infierno. Amén. ¿Quiere seguir esa misma suerte usted? No. ¿No? ¿No escucho? No. ¿No se oye? No. No me grite. ¿Está escuchando? Usted se rompe así que... ¿Entonces está escuchando? Sí, Ok. amén. ¿Quién me librará de mí? Miserable de mí. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha liberado. Y entonces muestra que todo ese pecado que hacía es porque Cristo no lo había libertado. Pero ahora dice, Jesucristo me ha libertado. Y entonces lo vemos en el capítulo 8 y verso 1, hermanos, la gracia consumada en la vida del apóstol Pablo. Y dice, por lo tanto, los que somos de Cristo no seremos hermanos condenados. ¿Me está escuchando? Dice, ahora por estar unidos a Él, el Espíritu Santo, la ley del Espíritu, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo, la gracia, nos controla. Hermano, se enciende. Esto se enciende. Hermana, aquí porque la niña le está sintiendo porque lo que quiero es que se vaya a un terrible fuerte, pero que después clame, miserable de mí. Yo voy a concluir, hermano, pero ponga atención. No deje que Satanás nos embelezca. Escúcheme bien. ¿Qué es gracia de Dios? No oigo. No oí mucho, pero pues como me la sé, más o menos me imagino lo que dijo. Gracia de Dios es influencia de Dios en el corazón del hombre y que se demuestra y que se muestra en la vida. Hoy, ganas de quitar mi frustración. ¿Sabe lo que es gracia de Dios? Intervención divina en el corazón del hombre. ¿Sabe? Usted no debería hacer otra cosa, hermano, más que estar atento. ¿Sabe por qué? Esto compete su vida de salvación. Amén. ¿Me está escuchando? Porque usted se ha metido basura de evangelio, hermano. Basura por evangelio, que escuche. Mira lo que dice. Ahora, bueno, le leo la 60 y luego leo la sencilla. Dice el capítulo 8, verso 1 de la epístola a los romanos del apóstol Pablo. Ahora pues, ninguna condenación. Ya Pablo dice, Jesucristo me salvó. Ahora sí, ya soy salvo, la gracia de Dios. Ahora sí, ya no miras que soy esclavo del pecado, es que soy esclavo de Cristo. Yo no sé cómo la gente me entiende. ¿Sabe por qué no entiende la gente? ¿Sabe por qué ministros están torcidos y no entienden eso? Ministros, hermano, dicen que Pablo dijo, miserable de mí, para justificar sus propios pecados. ¿Sabe por qué? Pues no son salvos. No tienen la gracia de Dios. Y es un perdón, aquí no sé si sea mi tope o mi lejos. ¿Me está escuchando? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero es claro, aclara. Porque usted puede decir que está en Cristo. Sí, su mamá dice que está en Cristo, ¿no? Yo estoy en Cristo y hasta dice como Nehemías, yo soy salva y murmuradora, chismosa, mentirosa. Ahora diría la verdad, es murmuradora, pero mentirosa. Doña Emilia, escúchelo bien por amor de Dios. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y aclara, los que no vivimos pecando en nuestra carne, sino que vivimos conforme la ley del Espíritu. Dice el verso 2 del lenguaje sencillo. Ahora, por estar unidos a Cristo,
El Espíritu Santo nos controla. Yo controlo el micrófono, mire. Hola, hola. Yo lo controlo. No quiero que se oiga el micrófono. Yo lo controlo, mire. Entonces, si el Espíritu Santo está en nosotros, escúchelo bien, Él te controla. ¿Quieres hacer algo que no es de la voluntad de Dios? Él dice, te apago y te reprendo. Qué lindo, ¿no? Quitarnos esa basura. Usted también le hace se pinta. Bueno, ya se puso a leer. Tampoco digo que se pongan, yo no voy a poner nada. Y le voy a explicar en el mensaje cuando yo no sé cuándo lo dé, pero el detalle es que estamos con salvación. Amén. Dice, ahora pues están unidos a Cristo, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida. Y nos ha librado del pecado y de la muerte. Nos ha librado de qué? Pecado. De la ley que gobernaba nuestra vida del pecado, que nos llevaba a ser como éramos antes. Y, amén. Y que por ende nos impedía obedecer a Dios. Yo creo que el tiempo se va. Ahí lo dejamos ahí. De hecho, más adelante, yo no voy a terminar, más adelante dice, y lo que nos es imposible hacer, el Espíritu Santo nos lleva a hacer. Entonces, si tú tienes la ley del Espíritu Santo, no hay nada difícil para ti. Por ejemplo, tal vez usted estén en aquella lucha de que, yo creo que si es de Dios, que andemos todos así, así a lo rudo. No importa, mira, usted que aguanta. Dios quiere que andemos así a lo rudo, infartando corazones. Ok, si la ley del Espíritu es usted, cuando se acuerda, usted dice, aún en mi cama, tú diriges mis pasos. No, tú, Margarita, estás atrasada. Eso no es mi voluntad. Mi voluntad es limpiarte por dentro que por fuera. Seas revestida de mi gracia. Ya vas a ver qué gracia. Porque Pedro dice como Sara, la esposa de Abraham, que le decía a su esposo, mi Señor. Agárrate cuando des el mensaje, no sé cuál, pero es de bendición. Yo como pongámonos, siéntese ahí. Santo Dios, el tiempo se va. Ay, ¿por qué no me detiene? ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Ve que la gracia de Dios qué es? Ok. Intervención divina. Entonces quiere decir, hermano, que todo lo que hemos leído, yo pondré mi espíritu en ustedes. No de eso. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Entonces, ¿ahora entiende, hermano, que la gracia de Dios, hermano, entiende que la gracia de Dios es si no hablamos con él, puedes dar cuenta que la gracia de Dios, hermano y hermana, es todo lo que necesitamos nosotros. Todo pensamiento que venga a usted de no poder cambiar, es difícil de evangelio, dura es tu palabra, ¿quién la quiere obedecer? Dale el pecado a usted. Fin.